Muchísimas gracias, senador Robledo, senadora Gloria Inés, televidentes, asistentes a este foro, estudiantes, profesores. Este es un momento crítico y yo creo que debemos aprovecharlo al máximo. Voy a leer entonces una propuesta que resulta de las reflexiones que hemos venido haciendo los representantes profesorales a los consejos académicos superiores y a los demás cuerpos colegiados de las universidades públicas del país. El Gobierno Nacional presentó al Congreso el proyecto que conocemos, titulado por la cual se modifica el esquema de financiación de la educación superior definido en la Ley 30 y se dictan otras disposiciones. Como el título anuncia, se trata de una modificación del esquema de financiación de la educación superior con la intención de lograr la meta de cobertura de 50% de los bachilleres de 2019. El espíritu de la reforma anunciado por la señora ministra de Educación en varias ocasiones consiste en ofrecer a los bachilleres una gama de opciones, entre comillas, y concentrar los recursos públicos en los que más los necesitan. El nuevo esquema se apoya en mecanismos tradicionales de financiamiento, tanto de oferta como de demanda, pero desarrolla otros que han intentado sin éxito gobiernos anteriores, precisamente por la violación de la autonomía universitaria, como la clave para modificar la estructura y la tendencia de la educación superior hacia una privatización y un modelo de mercado. Si bien se ofrecen más recursos, el nuevo esquema de financiamiento se parece cada vez más al modelo de salud, que ha mostrado ya sus limitaciones con la reciente declaración de emergencia social por parte del gobierno y la confirmación de su inconstitucionalidad y problemática estructural por parte de la Corte Constitucional. Ese es el argumento que quiero defender en esta ponencia. Del lado de la oferta, el proyecto mantiene los presupuestos históricos en pesos constantes, como se viene haciendo desde el 93, mediante la preservación del artículo 86. Pero esto conservará la tendencia deficitaria que ya se trae y que fue demostrada por los rectores y por la Asociación Sindical de Profesores Universitarios el año anterior durante la discusión del presupuesto 2010. Debido a algo muy simple, el incremento cada vez mayor de los costos respecto de los ingresos de las universidades. En el mismo sentido, se da a las universidades del orden territorial la posibilidad de acudir a un título valor para exigir a los entes territoriales el pago de la deuda acumulada, aunque es muy poco probable que ellos cuenten con los recursos. Son millonarios, miles de millones y pocos recursos en los entes territoriales con las restricciones de las transferencias, etcétera. También se legaliza la entrega a las universidades del 2% que se daba al ICFES, como lo habían exigido los rectores desde años anteriores, no por una dádiva del gobierno. Al mismo tiempo, y esta es la clave, en el artículo 3 del proyecto se proponen recursos nuevos a cambio de aceptar una distribución por capitación, óigase bien esa palabra, según la complejidad de las universidades. Supuestamente a las más complejas les dan más capitación, es decir, más por cada estudiante, y a las menos complejas, menos por cada estudiante, insisto en esa capitación. ¿A cambio de qué? De nuevos cupos. Tienen que comprometerse en nuevos cupos con programas y metodologías definidas por el ministerio. Esto es violatorio totalmente de la autonomía, obviamente. Aunque aparezcan otros criterios, es incierto que se apliquen con la misma importancia del primero. Estos recursos irán a la base presupuestal, por lo cual parecen, ojo a esto, parece tratarse del mecanismo tradicional de oferta, inversión en la oferta, pero en realidad es un tipo de asignación por subsidio a la demanda, por eso se llama por capitación, per cápita, que implica el verdadero cambio en el esquema del financiamiento, como ocurrió en el sector salud con la Ley 100. Como se sabe, en ese nuevo modelo de aseguramiento en salud se transformaron los recursos destinados a los presupuestos de los hospitales públicos en subsidio a la demanda a través del pago per cápita, esa ya famosa unidad de pago por capitación para obtener un plan de beneficios. Ese es el famoso régimen subsidiado.
Pero este régimen, como ustedes saben, es solo para la población que demuestre ser pobre según la encuesta del Sisbén. Usted necesita el título de pobre, Sisbén 1 y 2, para recibir ese subsidio. Muy bien. En el proyecto de reforma propuesta de la educación superior, con el presupuesto por capitación para las instituciones públicas, se entra en ese proceso y se le suma el subsidio para pobres, Sisbén 1 y 2, para matrícula y mantenimiento, y el crédito educativo del ICETEX para los estratos medios que tienen capacidad de pago, y esta es la gama de opciones de la que habla la ministra. Esto es más bien educación de calidades desiguales según la capacidad de pago de las personas, calidad para pobres, para medios y para ricos, como hemos visto en el sector salud. Sin duda, habrá más recursos, y ese es el gancho. Pero esto no es suficiente a la hora de pensar en los problemas acumulados en las universidades e institutos tecnológicos públicos, y menos en el sistema de educación superior en conjunto. Cuando uno compara la situación de Colombia con sociedades del conocimiento que tienen la sartén por el mango, como dijo el senador Robledo, pues encontramos que por esta vía simplemente vamos a seguir ocupando el lugar que ocupamos en el mundo hoy. Pero esto además no es conveniente ni siquiera internamente para el país, porque abandona de tajo cualquier posibilidad de derecho universal a la educación superior, con el argumento de la escasez de recursos, y en cambio sí avanza en esa lógica de organización que Salud ha demostrado con creces, que es ligar los derechos a la capacidad de pago de las personas, es decir, convertirlos en derechos de propiedad, no de ciudadanía. No es por la condición de ciudadano o habitante del país, sino de propietario o no propietario de un pago, de un recurso para el pago. Esa consolidación que ya se ve en salud nos muestra algo que es intolerable y que la misma Corte Constitucional ya lo mencionó, y es la inequidad en los resultados en salud. Hoy en día una mujer embarazada tiene el doble de riesgo de morirse en el régimen subsidiado que en el régimen contributivo, a pesar de que en ambos regímenes los planes son iguales en materia de control prenatal y atención del parto. Luego hay desigualdades de calidad porque la UPC es mucho mayor en el régimen contributivo que en el subsidiado. Pues algo así veremos claramente expresado en el sistema de educación superior, como decía el senador Robledo, ya no desde el punto de vista de nuestras referencias a sociedades del resto del mundo, sino internamente reproduciendo las inequidades propias del mercado. ¿Propias de qué? De la propiedad de las personas, y esa es la clave del asunto. Esto no tiene nada que ver con lo que se ha planteado internacionalmente, incluso lo que hace es reproducir la inequidad social existente en Colombia, que es el primer país más equitativo de América Latina, y América Latina es la primera región más inequitativa del mundo. Ojo, no más pobre, más inequitativa, quiere decir más desigual. Los pobres son más pobres en Colombia respecto de los ricos, ¿sí?, que son los que concentran la riqueza. Entonces, un modelo como este lo único que hace es reproducir la inequidad social. Esto se basa en una lógica muy perversa que aceptamos los colombianos y las colombianas hace mucho tiempo, y es creer que la salud, la educación, la alimentación, la vivienda no son derechos, sino más bien son bienes privados que compramos en el mercado de acuerdo con esa dinámica, y que solo los pobres merecen recursos del Estado. Eso lo hemos aceptado y lo hemos introyectado profundamente. En educación, el asunto se soluciona entonces diciendo: incorporamos a los pobres al mercado, pero las instituciones de educación superior deben competir en el mercado y salvarse en ese mercado como puedan, que es justamente lo que hemos visto en el sector salud. Los efectos en salud ya se empezaron a ver en educación superior. Y quiero recordarles en todo caso que uno de los principales efectos en el sector salud fue la liquidación de instituciones públicas de aseguramiento, Seguro Social, Caja de Previsión y todas las que ustedes quieran, y la liquidación y transformación de los hospitales
en unos agentes del negocio de la prestación de servicios, ¿cierto? Los que se han adaptado lo han hecho a partir de una flexibilización laboral, precarización laboral y una cantidad de dificultades que han afectado la calidad en el servicio. Bueno, y eso como que lo hemos aceptado como si fuera natural. La propuesta nuestra es que primero veamos que esos efectos no son solo a futuro, sino que ya se están presentando en educación superior en las universidades de Pamplona, Tolima, Chocó, Atlántico, de los Llanos, entre otras, que se han venido adaptando, aumentando sus coberturas a toda costa y a todo costo, comenzando por la vinculación de los profesores, disminuyendo la planta de profesores, aumentando la planta flexible de ocasionales y de cátedra, disminuyendo investigación, disminuyendo extensión y adaptándose al mercado del trabajo y de la formación de trabajadores. En síntesis y para terminar, no estamos de acuerdo con el proyecto que se ha presentado. Profundiza, al contrario, una tendencia de largo plazo que no creemos conveniente y que ya ha mostrado sus efectos en salud y no esperamos que lo ocurra en educación. Y preferimos más bien proponerle al país que asumamos la educación superior no solamente como una formación para el trabajo. La educación, como lo ha planteado la Asamblea de la UNESCO recientemente, es un bien público, un derecho humano que permite consolidar democracia, justicia, solidaridad, autonomía y soberanía de las naciones en medio de la sociedad del conocimiento. Por ello, los estados deben asumir este como un frente prioritario de inversión sostenida, pública, amplia, estratégica, con una meta mínima del 1% del PIB en inversión en universidades públicas en el menor plazo posible, meta de la cual estamos muy lejos, aún con la aprobación del proyecto de ley presentado. Pero insistamos, el asunto no es solo de recursos, es posible identificar nuevas fuentes para sostener la inversión, por ejemplo, acudir a la renta petrolera, a la renta aurífera, estamos en bonanza del oro, una redistribución de las regalías, por ejemplo, entre otras. Luego, no es un problema de falta de recursos, sino de organización de las fuentes. Pero también el problema es de modelo de política pública. En los países en los que ha predominado la inversión en instituciones públicas estables, con visión de largo plazo y áreas estratégicas identificadas en procesos de amplia concertación regional y nacional, los resultados en el mediano y en el largo plazo son mucho mejores que los que se concentran en coberturas para pobres. Universalizar es más eficaz que focalizar cuando se trata de asuntos que afectan a toda la población. La educación y la salud son más importantes, son los más importantes medios para desarrollar las capacidades humanas y la democracia en las sociedades. En mi condición, entonces, de representante de profesores y profesoras de la Universidad Nacional ante el Consejo Superior, hago un llamado a la sociedad colombiana, a las fuerzas políticas, a los candidatos presidenciales que siguen creyendo que el problema es de subsidios, incluso a estudiantes, profesores de bachillerato y a las familias, ¿sí?, para que cambiemos de modelo de política de educación superior y salgamos de esta cultura que nos tiene absolutamente acendrados y minimizados, que recuerda mucho la famosa frase de Pambelé: más vale ser rico y sano que pobre y enfermo. Superemos eso con derechos universales, por lo menos a salud y a educación. Muchas gracias.